personas a través de Facebook y las personas que también están aquí conectadas, que estamos 9 personas. Darles la bienvenida a cada uno, a cada una de este espacio. Estábamos aquí conversando tras bambalinas con el profe Mario Tejada precisamente sobre el motivo de este ejercicio. Entonces, agradecerles a quienes están conectados a través de la red social de Facebook, de la Vicerrectoría Académica, por estar participando en este espacio y también a quienes están asistiendo dentro de este punto. Comentarles básicamente que en este ejercicio que venimos desarrollando, o el punto como tal de la mesa de concertación, corresponde a un trabajo de articulación de diferentes estamentos de docentes de la universidad. Y en ese ejercicio, en el mes de octubre, fue por resolución rectoral creada esta mesa de concertación para la modificación o la reforma del 048. El propósito o el alcance fundamental de esta mesa es poder discutir el sentido del ser profesor universitario y lo que implica su labor docente. Para ello, pues se recoge preocupaciones y demás que en los últimos 2 años se han venido estableciendo en la universidad y que se han venido trabajando en los diferentes también espacios de discusión y demás. Y por ello, digamos lo que como mesa de concertación se ha planteado una articulación entre los dos sindicatos de la universidad, ASPU, la Asociación de Profesores Universitarios Seccional Huila, y el Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana, SIMPROUSCO. Asimismo, conforman esta mesa de concertación dos delegados del Consejo Académico, dos delegados del Consejo Superior y dos delegados de la organización profesoral Mesa Amplia de Profesores. Las delegaciones tienen como compromiso fundamental el poder socializar las discusiones y avances de lo que implica el ser docente universitario y lo que implica la labor docente en la universidad, para que a partir de allí, digámoslo, se recojan los insumos de todo lo que será la reforma como tal del 048. Una reforma que esperamos que sea participativa, deliberativa, concertada a través de estos espacios que venimos liderando como tal. Entonces, digamos lo que ya desde el mes de octubre venimos reuniéndonos los delegados de la mesa de concertación frente a este proceso para analizar cada uno de estos puntos y digamos lo que hoy damos como instalado este ejercicio de discusión pública del trabajo que venimos haciendo. Entonces, la metodología que se va a venir trabajando o que se va a trabajar en estas semanas es a través de unos foros de trabajo, unos foros los martes a las 6 de la tarde y unas mesas de trabajo los miércoles a las 4 de la tarde como tal de la mesa de concertación. Hoy instalamos el primer foro y este primer foro pues parte de la pregunta en torno a el profesor universitario en el proyecto educativo De la institucional y defensa de en la el plan de educación a la desarrollo propuesta concreta, institucional. Para ello, a poder entonces, desplegar en el marco de me nuestro acompañan liderazgo en eso. este espacio el profesor Julián Adolfo Ramírez, quien es el representante de los profesores al Consejo Académico en este momento. También me acompañan para la discusión de esta noche el profesor Robinson Piñeros y el profesor Nelson López de la Facultad de Educación, representantes de la mesa amplia de profesores. Los cuatro, para esta ocasión, haremos una pequeña disertación sobre estos aspectos de los que hemos mencionado y pues posteriormente daremos la palabra a quienes están asistiendo aquí en el Meet y a quienes están en este momento conectados a través de Facebook para escuchar sus apreciaciones, para escuchar sus comentarios y poder ir recogiendo cada uno de estos elementos que se suscitan a partir de lo que es la reforma del 048. Entonces, de nuevo, darles la bienvenida, una bienvenida también muy especial a los profes que se encuentran en este espacio, que van a compartir también sus discusiones en este ejercicio. Ya mencionaba hace un momento que tras bambalinas ya veníamos adelantando como algunos puntos de discusión que son muy importantes. El profesor Mario Tejada nos planteaba algunos de estos elementos. Le daremos la invitación una vez terminemos esta primera parte de las intervenciones a que nos pueda compartir esos aspectos que veníamos dialogando hace un momento. Y con este preámbulo y con la bienvenida a todos y a todas para este espacio de discusión en torno al 048, pues quiero comenzar compartiendo con ustedes una presentación en torno a los orígenes de este ejercicio, matizando sobre algunos de los puntos que acabo de plantear y abriendo también la discusión para que el profesor Julián y posteriormente el profe Nelson y el profe Robinson puedan continuar sobre ello. Entonces me va a permitir presentar pantalla para que eh,
ir revisando y discutiendo como estos elementos que hemos mencionado. Entonces, hablábamos precisamente que se vienen desarrollando estos foros de discusión como una estrategia participativa de socialización de las discusiones. Una de las preocupaciones más fuertes por parte del estamento docente y que compartimos como tal dentro de las diferentes personas que hacemos de la mesa de concertación es los sentidos de las reformas. Las reformas no deben convertirse simplemente en ejercicios instrumentales, sino que deben partir de un sentido, de un telos sobre el cual se empiezan a establecer o se empiezan a configurar. En ese punto, la mesa de concertación ha planteado del 2 de febrero al 2 de marzo un ciclo de foros de discusión sobre unas temáticas que consideramos son fundamentales para poder abordar esos desarrollos. La primera de ellas, que es la de hoy, lo mencionaba hace un momento, es sobre el profesor universitario en el proyecto educativo universitario y en el plan de desarrollo institucional. En 8 días estaremos hablando sobre quién es el profesor universitario en Colombia, contextos, estudios de caso y tendencias. Ahí tendremos invitadas a 3 universidades del país que vienen desarrollando precisamente estas discusiones sobre el ser docente y sobre la labor docente, cuáles han sido los alcances, cuáles son los escenarios y en la actual política educativa nacional, cuáles son los elementos que entran en discusión frente a lo que implica ser profesor universitario y profesor universitario en una institución de educación pública como es la Universidad Surcolombiana. El 16 de febrero, entonces, entraremos a discutir sobre el contexto internacional. Entonces, tendremos también allí invitados internacionales para que puedan entrar en la discusión sobre este ejercicio y poder analizar quién es el profesor universitario en la universidad del siglo XXI, frente a la política educativa internacional, frente a las dinámicas como tal de las universidades hoy en el mundo, cuál es el lugar del profesor, cuál es el sentido del profesor universitario, cómo se está estableciendo o regulando la labor docente. Entonces, ya volveríamos a partir de esas discusiones en estos diferentes escenarios, vamos a hablar de la identidad del profesor universitario. ¿Qué es ser profesor universitario? ¿Qué profesor para qué universidad? Que creo que es un punto fundamental. Ya el semestre pasado, el año pasado, desde la Vicerrectoría Académica generamos algunas discusiones en torno a ello. Algunos colectivos docentes también generaron discusiones en torno a eso. La idea es que aquí nos convoquemos los diferentes integrantes del estamento docente a preguntarnos sobre precisamente qué profesor para qué universidad, cuál es la identidad del profesor universitario surcolombiano. Y el 2 de marzo hablaremos precisamente de la labor docente y la labor profesoral. ¿Quién la regula? ¿Cómo la regula? ¿Cuáles son las problematizaciones, los alcances, las tendencias que se vienen estableciendo allí? Entonces, el ciclo de foros y hoy precisamente comenzamos con este que mencionábamos hace un instante, el profesor universitario en el proyecto educativo universitario y en el plan de desarrollo institucional. Mi intervención, como lo mencionaba hace un momento, va a ser de un elemento de contexto muy general, hablar que precisamente este ejercicio de discusión sobre la labor docente y el ser docente no es un asunto nuevo, no es un asunto de ayer, no es un asunto de hace un mes, es una preocupación permanente dentro de toda la dinámica y el estamento docente y en la Universidad Surcolombiana también ha sido. Dentro de los antecedentes que tenemos de los últimos 30 años de la universidad, podemos ubicar uno de los antecedentes principales que tiene que ver con el estatuto aprobado a través del acuerdo 037 de 1993. Es decir, vamos a completar 30 años de un estatuto docente que planteó una noción del ser docente dentro de la Universidad Surcolombiana, que ubicó una identidad del ser docente en la Universidad Surcolombiana, pero también un ser docente en una época particular, porque estamos hablando de inicios del 90. Estamos hablando de un momento de transición político-económica del país y una transición político-económica también mundial. Estamos hablando de un momento de posguerra fría, estamos hablando de una serie de condiciones que transformaron la dinámica de la política educativa internacional y la política educativa nacional y que también están inmersas y están implícitas dentro del elemento discursivo del estatuto docente. Y creo que es importante mencionar que es un antecedente que nos sigue acompañando hoy porque sigue siendo nuestra norma vigente. A ese estatuto docente se han hecho algunos ajustes, como el acuerdo 030 del 2 de agosto de 2004, ¿sí? Como el acuerdo 053 de 2011, pero no reformas estructurales en torno a ellas dentro de la universidad. Y esa es una tarea pendiente que tenemos nosotros como comunidad académica y como estatuto docente, de poder reflexionar de manera profunda en la actualidad, en este tiempo presente, en las transformaciones
que tiene este mundo globalizado en el que habitamos. ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Cómo es ese profesor universitario? ¿Y cómo debe ser ese profesor universitario en la surcolombiana? Unos elementos normativos o de reforma normativa en relación con el acuerdo, con la regulación, administración, normatización de la labor docente. El primero de ellos, el acuerdo 020 de 2005, que empezó a generar una serie de tensiones, ¿no? Ese acuerdo 020 también era la respuesta a un crecimiento de la Universidad Surcolombiana. La universidad entre la década del 90, el 2000 y la actualidad ha crecido de manera exponencial. Y ese primer acuerdo del 020 trató de regular lo que era pequeña con otras características, pero que empezó a generar unas problematizaciones también sobre el cómo, el para qué, el desde dónde se regula esa labor docente. Años después, el 2018, luego de varios escenarios de discusión y de participación, que era precisamente una de las cosas que estábamos hablando ahora tras bambalinas con el profesor Mario Tejada, se hizo un ejercicio también de discusión sobre la actualización de ese 020, sobre esas inconformidades e incertidumbres que había dejado el 020 y sobre la dinámica hoy de la universidad y la labor docente hoy de la universidad y cómo el 020 no era suficiente para eso. Se hizo entonces la reforma del 048 de 2018. No obstante, posterior a la aprobación de este acuerdo 048 de 2018, quedaron aún otras cosas por fuera, quedaron aún unas discusiones por fuera, quedaron elementos no reconocibles dentro de este ejercicio y se han venido presentando entre 2019 y 2020 diferentes problematizaciones en los momentos de la construcción de las agendas de los profesores, un debate permanente entre autonomía y control, que está en el fondo precisamente de estas discusiones que estamos viendo allí. Y como reflejo de eso, se plantea también, o se planteó también, dentro del proceso de autoevaluación y la acreditación institucional, dentro del plan de mejoramiento institucional, dentro del plan de desarrollo institucional, la reforma del estatuto docente, pero como previo a esa reforma del estatuto docente vino este elemento del 048. Es decir, este es el resultado de una serie de discusiones que la comunidad académica ha venido teniendo. Y a veces, claro, estas discusiones se nos llevan tiempo, pero son tiempos necesarios para poder deliberar y tomar decisiones adecuadas. A veces, el tomar decisiones apresuradas hace que pasemos por encima de los estamentos y que desconozcamos intereses particulares. Creo que un reto que tenemos es poder llegar a concertar los tiempos institucionales de los tiempos deliberativos y los tiempos de las tomas de decisiones para poder dar respuestas a las comunidades académicas. Y ese es un reto que tenemos en este momento. Hay unas tensiones que se nos vienen presentando precisamente en este ejercicio que mencionábamos hace un momento de poder normatizar la labor docente en la Universidad Surcolombiana y en la universidad pública. ¿Y cuáles son esas tensiones que se vienen presentando allí? Por un lado, todo un proceso de flexibilización laboral que cada vez aumenta más con las políticas educativas y las políticas laborales nacionales e internacionales, las condiciones de precariedad laboral que muchos de nuestros profesores también se encuentran ubicados en ello y que precisamente sus agendas académicas de tiempo completo ocasional, de tiempo completo visitante, de tiempo completo planta, de catedráticos, ¿sí? Entran en tensión como tal en esas organizaciones de agenda. El elemento gradual de desdibujar el rol del docente universitario, como cada vez más también las políticas educativas han intentado desdibujar el lugar del rol o el escenario o la importancia del docente universitario. Y por otro lado también los ejercicios de mercantilización que han afectado las identidades del docente universitario y las prácticas dentro del ejercicio de formación dentro de las universidades. Entonces, esas tensiones están enmarcadas también dentro de estas reformas, unas tensiones que nos ponen a nosotros a pensarnos, a problematizarnos, lo mencionaba yo ahora, en un punto entre, ¿sí? Hay que generar procesos de autonomía, hay que generar procesos de excesivo control, cómo regular, cómo mediar en esos puntos. Por otro lado, cómo entrar a discutir la filigrana y el ejercicio minucioso de la labor docente o un ejercicio extremadamente flexible dentro de ellos. Son las que se han venido presentando, son las dificultades que se han venido presentando y a través de estos foros es lo que queremos venir a compartir con ustedes y a desarrollar con ustedes y a generar la participación de ustedes para que nos pensemos juntos cómo podemos hacer reformas que recojan
el sentir, el pensar y el hacer del profesor universitario en la subcolombiana, que nos permita reconocer las condiciones o las dimensiones en las cuales se desarrolla el profesor universitario, en lo pedagógico, en la gestión académica administrativa, en los procesos formativos, en la investigación, en la proyección y en la participación política, entendiendo precisamente ese profesor universitario como un profesor integral o como un humanista integral, diría nuestro profesor de la colombiana, un humanista integral que es capaz de desenvolverse en todas las dimensiones, pero que precisamente las normas le son funcionales para desplegar esa potencialidad que era el profesor universitario. Con esta apertura quería precisamente hablar de las discusiones y de los sentidos que hemos venido ubicando y compartiendo dentro de la mesa de concertación y que consideramos muy claves seguir desarrollando a través de estos espacios y seguir invitando a la comunidad académica para poder abordarlos y participar allí. A continuación, Julián Ramírez va a hacer una presentación de cuáles han sido durante estos años esas discusiones en torno al 048, cuáles han sido los puntos, las llegadas, las idas, las vueltas, ¿no? Y en qué momento nos encontramos hoy sobre esa discusión del 048 para que después entremos y le demos la palabra a el profesor Robinson Piñeros y al profesor Nelson López acerca precisamente del profesor universitario en el PEU y en el Plan de Desarrollo Institucional. Profesor Julián Ramírez. Bueno, buenas noches ya. Muchas gracias por el espacio. Es bien importante que creemos espacios similares a este donde podamos, digamos, mejorar como la transparencia en las discusiones y retroalimentar los procesos para que al final, pues, como decía el profe Nelson, cobre más legitimidad los resultados a los que llegamos. Yo les voy a dar un pequeño contexto de trabajo. Digamos, ya hace año y medio ingresamos al Consejo Académico como representación de los profesores, conjunto con el profesor William. El profesor William estuvo todo el primer año, yo llevo este último periodo como desde septiembre del año pasado, ya asistiendo como principal. Pero en gran parte de la discusión que se dio el año anterior, en el primer año de representación, parte de las discusiones al interior del Consejo Académico. Y no solo eso, sino que, pues, digamos, desde la discusión del 048, en los escenarios que se abrieron para que los docentes pudiéramos participar, hice presencia y hice mis aportes por escrito y en reuniones cuando fue posible. Digamos, para hacerles un resumen, voy a hacerles un resumen del último tiempo posterior, cuando ya se empieza a reformar el 048. Entonces, la principal razón para reformarlo sería que, en general, cuando se hizo una transición del 048 al 020, hubo unos elementos que eran adicionales a la universidad que se reevaluaron, entonces era necesario que se pensaran esas nuevas labores, ya fuera que ya no se sigan haciendo por diferentes razones, no, que pues podemos compartirlas o no, pero entonces había una gran cantidad de objetivos y de funciones dentro de la universidad que no cabían dentro del 048. En ese sentido, el Consejo Superior había invitado al Consejo Académico para que de manera transitoria aprobara agendas por fuera del 048. Aspecto pues que ya se venció y ya en este momento estamos corriendo la aplicación del 048 literalmente como está, sin elementos adicionales. Eso genera unos automatismos y pues principalmente también estamos enmarcados en una comunidad que nos permite pensar cosas más allá de lo que ya se sabe. Esto que ha ayudado a del Consejo siendo dentro de la sector de para consultar a los programas de la facultad de otros hicieron llegar muchos requerimientos. Los requerimientos los emplearon y se intentaron hablar en torno a las necesidades y todas las discusiones se hacían al antiguo 048. Producto de eso, pues, se llegó a un punto muerto donde la estructura del 048 era incapaz de responder a todos los requerimientos de la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad del 048 surge la herencia del acuerdo, que es pues, tiene más años en eso, lo conoce más ampliamente. Entonces, hay un problema que genera así,
se define la administrativa en críticas, pero la imagen se borra con una señal de tiempo para las selecciones, pero no es eventualmente que se dedica a eso. Pero otros asuntos civil y administrativo. Entonces, mi invitación llevaba a que muchos docentes peticiones de reforma al 048 pidieran horas específicas para funciones específicas, ampliando aún más la microadministración del acuerdo 048. O sea, que implicaría que prácticamente en la universidad se definiera taxativamente absolutamente cada una de las funciones que ejecuta un profesor y a cada una de esas funciones se le asignará una dedicación de tiempo. En general, esa lógica no es posible en la administración, ¿ya? Porque pues uno, en una labor como la labor docente, que es una labor liberal, hay muchas funciones en las cuales es imposible tener claridad sobre cuánto tiempo se requiere para hacer algo. En las discusiones mucho ha girado en torno a esto, mucho ha girado en torno a que hay que romper esa estructura de microadministrativa del acuerdo 020, pero el argumento de que hay que aprender de la tradición y que la tradición de tantos años funcionando con 020 no se podía dejar atrás y pues ha permanecido hasta el momento. Pues que a mi juicio, pues eso es, digamos, sí, continuar con la tradición negando los efectos de esa misma tradición, donde no se ha identificado con claridad que en general la labor docente tiene una condición más libre. ¿Ya? En ese sentido, digamos que se abrió el espacio muchas veces y se compiló muchas veces aportes de todos, pero el ejercicio final de concretar una propuesta que realmente representara todos esos intereses tan diversos en la diversidad de la universidad ha sido muy complejo y, digamos, no hubo un liderazgo claro para realmente asentar esas necesidades de todos. O sea, se hizo un diagnóstico intensivo de todas las peticiones de todos los docentes, se tabularon, se compararon, se discutieron, pero en la discusión ya una propuesta que respondiera a esas necesidades, pues ha habido una gran distancia. Eso en gran medida, pues porque pues, si no hay claridades sobre qué es el ser docente surcolombiano y cuáles son los propósitos y esa dirección que debemos de llevar, es difícil. Y esas claridades, pues, son difíciles más en un ambiente donde primero se presentó un ambiente de alta incertidumbre asociada a los paros, a las marchas, a lo que ocurrió, pues, con las manifestaciones en la universidad que interrumpió la discusión y después, peor con el contexto de la pandemia. En todo caso, digamos, alrededor de
del año pasado, cuando ya llevamos unos 6 meses de discusión, con la anterior vicerrectora académica, digamos, a la luz de que la Secretaría General no dijo que no consideraba que fuera pertinente hacer esa consolidación de todas esas propuestas, se creó una comisión para que intentáramos hacer una propuesta que integrara todo eso. Dentro de todas esas análisis y diagnósticos que una propuesta que intentara reflejar esa realidad. Ya en ese momento, ya el sindicato había hecho sus propuestas, también teníamos la propuesta de la Escuela de Formación Pedagógica, entonces la intención era crear nuevamente una propuesta que fuera conciliar a todas esas diferentes visiones y todos esos requerimientos en medio de la diversidad de la universidad. Entonces, en ese ejercicio se identificaron cosas muy, muy críticas que eran falencias del acuerdo, que en general son falencias heredadas desde el 020 y que si esas falencias pues, no se reconocen, pues nunca se van a corregir. La primera falencia, digamos, que se intentó subsanar es que el acuerdo realmente haga un reconocimiento más profundo de los principios bajo los cuales se rige la labor docente. Además de intentar, digamos, enmarcar todo el acuerdo en la palabra labor docente y eliminar del vocabulario de la surcolombiana la palabra descarga, que tiene toda una connotación asociada a que labores que no son de un tipo o de otro implican menor trabajo o trabajo de peor categoría. Entonces, todo lo que hace el docente al final es labor docente. Y esa labor docente tiene que tener unos principios en los cuales se enmarque. Dentro de esos, pues muchos están enunciados en el PEU y la idea era hacer una explicitación de aquellos y cómo ellos intervienen en la formulación de la labor docente. Dentro de ellos, por ejemplo, yo destaco la ética, porque pues cualquier acuerdo de labor docente, si no se asume con ética, desde la persona que ejecuta la labor, la persona que asigna la labor, pues no importará cuántos controles haya o qué tan bien intencionado esté el acuerdo, pues siempre habrá algún exceso o de un lado o del otro o alguna falla. Esa fue una de las reivindicaciones que inclusive el sindicato también fue muy, muy insistente en ello. Lo siguiente fue que aunque parezca muy paradójico, que todo el tiempo estamos hablando de labor docente, no estaba definida qué era la docencia. Entonces se hizo un ejercicio de intentar dejar con claridad qué es la docencia. O sea, cuando yo hago docencia, ¿qué estoy haciendo? Y anticipar, y eso inclusive, la construcción que se hizo se anticipó a la actual circunstancia de trabajo remoto y de virtualidad, porque pues ya se veía que la labor docente y particularmente la docencia directa no necesariamente es algo que se hacía de manera presencial y sincrónica con las personas. Entonces se hizo una aclaración sobre una intención, un primer enunciado, nuevamente eso es una propuesta de qué es la docencia y intentar corregir un error sistemático del acuerdo 048, que es que en general la unidad de medida del trabajo docente no es el crédito académico, porque el crédito académico es una unidad de medida del trabajo del estudiante, no del docente. Para aclarar esto, el trabajo docente requiere más o es más proporcional realmente es al número de estudiantes que tiene que dirigir, coordinar, trabajar con ellos, acompañar y cuántas horas ese docente trabaja de manera directa con ellos. Y para esas horas de acompañamiento directo, en donde hay un encuentro presencial, ya sea o sincrónico, yo tengo que tener una serie de actividades previas y posteriores, ya sea de preparación y de evaluación. Esas actividades que, digamos, gravitan alrededor de
de la actividad de docencia directa las fueron denominadas, o se intentó hacer una aclaración de ellas, como actividades inherentes a la docencia, que son todas las actividades que uno tiene que hacer alrededor de un espacio donde se comparte con estudiantes. En espacios académicos formalmente explícitos dentro de un programa académico. Y además a estos, en la docencia también hay otros espacios que, digamos, no son, los podemos llamar cocurriculares, por ejemplo, o actividades que tienen una naturaleza diferente al espacio de clase tradicional que, aunque continuemos en la virtualidad y siga existiendo la virtualidad en el futuro, sigue siendo el mismo espacio, que son las actividades de acompañamiento que realiza un docente, por ejemplo, cuando es director de trabajo de grado o en diferentes tipos de tutorías, ya sea maestría, especialización, doctorado, en donde, digamos, el docente, el experto, está más al requerimiento del estudiante y en acompañamiento con el estudiante salen a resolver diferentes aspectos, ya sean metodológicos y demás, que se caracterizan porque estas actividades no tienen un rigor de programación, sino que depende más de manera adaptativa a las circunstancias del momento. Entonces, las asesorías se programan de manera dinámica, las tutorías se programan de manera dinámica. Habrá periodos de tiempo donde son de menor intensidad y hacia el cierre, digamos, de un proyecto algo se intensifican. Entonces no pueden tener el mismo trato que, por ejemplo, la preparación de un espacio académico, la evaluación de un espacio académico tradicional y la asesoría en un espacio académico tradicional, donde, por ejemplo, estamos restringidos a la duración de un semestre, mientras que en un trabajo de grado, pues, o en un acompañamiento, un semillero, vamos a estar en un contexto de tiempo diferente. Entonces se intentó hacer una definición de este contexto que entra muy en lo que es ser docente, ¿ya? En lo que hace un docente y dónde lo hace y cómo lo hace, ¿ya? También se intentó hacer una formulación inicial sobre los procedimientos para los cuales se utilizan para la formulación y la aprobación de la labor docente. Y no solo en temas de docencia, sino en temas de investigación y proyección social o extensión también, porque la ley 30 hace más alusión a la palabra extensión. Y todo lo que es la gestión académico-administrativa, ¿ya? También nuevamente intentar aclarar con mayor claridad lo que es un jefe de programa y demás. Todo esto enmarcado muy dentro de lo que estaba en el 048, porque pues también hay que reconocer que pues, tiene una tradición heredada del 020 que pues ya permea una estructura académico-administrativa que tenemos en la universidad que tendríamos que evaluar si la podemos cambiar con este acuerdo o al contrario, producto de la discusión de este acuerdo, es necesario repensar esa estructura orgánica. Bueno, entonces, digamos, en profundidad, digamos, claridades que se han llegado es que la unidad de labor docente no debería ser el crédito académico, sino otra unidad, digamos, una propuesta inicial de que sea, por lo menos para la docencia, que la docencia sea proporcional a las horas de docencia directa y que haya una proporcionalidad para dedicar a actividades inherentes a la docencia, que son preparación y evaluación y asesoría principalmente, y otra destinación para todo lo que tiene que ver con tutoría de acompañamiento. Esa sería una propuesta que hay inicialmente. Y en ese mismo sentido también una proporcionalidad para las actividades de investigación y proyección social, manteniendo unos mínimos de docencia, porque en general, digamos, una claridad que sí viene desde el 048 es que el espíritu del 048 es que los docentes de una universidad deben siempre estar en contacto con la docencia, por lo menos, y la investigación y la proyección social, ¿ya? Entonces, se establecen unos mínimos que son los mismos
los que continúan del 048, de pronto adaptándolos. Y de pronto para todas las otras cosas que no están en 048 y que no hemos pensado y que no sabemos que vamos a necesitar, porque pues todavía no han ocurrido, los cambios ocurren a una velocidad mayor a la que puede responder la normativa, haya una flexibilidad dentro del acuerdo. Para esa flexibilidad, pues es necesario, por ejemplo, tener claridad sobre cuál es el recurso humano y económico con el que cuenta una facultad, aspectos bajo los cuales pues ha sido muy difícil realmente en la universidad que haya una transparencia en torno a, por ejemplo, cuántas horas de trabajo total tiene a su disposición una unidad académica, llámese programa o facultad, ¿ya? Para que, digamos, en la estructura de administración de la universidad, de manera un poco más flexible, las personas que deberían administrar el talento humano, que son los jefes de programa o los decanos, puedan administrar ese talento humano, obviamente dentro de un marco, un control, pero que les dé flexibilidad para responder a las situaciones que hay. Un ejemplo que se ha traído muchas veces a discusión en las reuniones del Consejo Académico es, digamos, situaciones coyunturales como por ejemplo una renovación de registro calificado o una acreditación, donde de manera excepcional hay que hacer unas labores diferentes a las que tradicionalmente se harían por un periodo corto. En ese contexto, eh, la, la, el acuerdo 048 no establece nada y inclusive el dejar de hacer unas funciones que están en mi agenda para irme a ejecutar otras funciones que son vitales para un programa, por ejemplo, una renovación de registro calificado, sería una falta ante la norma. Entonces, esos son los problemas, digamos, en general, los problemas estructurales que existen en, en la concepción del 048 que, digamos, se ha intentado discutir y hay algunas propuestas en los borradores de documentos que en general pues no están conciliados del todo ni cerrados porque está precisamente se creó esta mesa de concertación para poder integrar nuevamente las visiones de más actores en la universidad y que tengamos un acuerdo que realmente respete la diversidad de la universidad y que responda en la mejor de las formas a las necesidades y los intereses tan diversos que hay en la universidad. Yo creo que ese sería un contexto general del trabajo hasta el momento. Yo, digamos, estoy a disposición de escuchar cualquier sugerencia adicional de jefes de programa, de otros docentes. Yo, digamos, he intentado, a la luz de que ya no tenemos artículo transitorio del 048, recoger nuevas inquietudes, nuevas problemáticas, producto de que no tenemos el artículo transitorio, para nuevamente realimentar la discusión. ¿Ya? Yo creo que por ahora ese sería como el contexto. Los documentos, pues los revelaré en la medida que la comisión me habilite, me autorice a revelar, pues, digamos, los borradores, pero pues por ahora los que considero que puedo contarles. Profe Julián, muchísimas gracias. De nuevo agradecerles a quienes se encuentran conectados aquí en la sala de Meet y a quienes están en la transmisión en Facebook en este momento. Comentarles a quienes están en Facebook que precisamente hemos tenido algunas dificultades de transmisión con la plataforma. Por Meet no hemos tenido ningún inconveniente, así que si quieren pasar al enlace de Meet, ahí están los comentarios, lo pueden hacer sin ningún problema. Esta primera parte, como lo hemos mencionado, para quienes se vienen acercando a la transmisión, hace parte como del contexto de estos foros de discusión. Recordarles que estos foros hacen parte de una mesa de concertación integrada por los sindicatos de profesores de la universidad, ASPU, Huila y Simprobusco,
la organización de profesores Mesa Amplia de Profesores, 2 representantes del Consejo Académico, 2 representantes del Consejo Superior. Y precisamente en ese orden de ideas, el ejercicio de estos foros es socializar las discusiones, comentarios, inquietudes que se han venido trabajando. Este es el primero de estos foros. Queremos desarrollar otro tipo de espacios precisamente para garantizar esa participación. Ya el profe Julián lo venía mencionando, le ha venido compilando este tipo de inquietudes, comentarios que la comunidad docente ha venido trabajando, y queremos es precisamente empezar discutiendo sobre los sentidos del ser docente y de la labor docente. En ese orden de ideas, a continuación, le queremos ceder la palabra al profesor Nelson López y al profesor Robinson Piñero de la Facultad de Educación, de la Mesa Amplia de Profesores, quienes nos van a compartir precisamente una reflexión sobre lo que en el proyecto educativo universitario y en el plan de desarrollo institucional implica el ser profesor universitario. Ya el profe Julián en su intervención mencionaba, creo que uno de los puntos centrales para que las normatividades puedan responder a las necesidades de las comunidades es precisamente que puedan encontrarse los sentidos desde los cuales se vienen haciendo. Y uno de los sentidos, pues, es parte de ese proyecto educativo universitario, es ese plan de desarrollo institucional que está aquí. Y bueno, vamos a cederle la palabra a los 2 profesores, agradecerles también por el espacio, y posteriormente abriremos los micrófonos o los escenarios de comentarios como allí en la plataforma de Facebook o por Meet, para que puedan ir compartiendo las reflexiones y también los elementos que ustedes antes quieran realizar sobre este proceso. Entonces, mil gracias. Profe Robinson, profe Nelson, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Julio Roberto. Profesor Nelson, un saludo a todos y todas los compañeros que están conectados en este momento, tanto al Facebook Live como a este Meet. En nombre de la comisión que estamos participando, es un agrado estar con ustedes proponiendo y compartiendo lo que hemos venido discutiendo. Profesor Nelson. Sí, muy buenas noches a los participantes en este foro. Y como bien lo han dicho, no es un referente que sea muy fácil de abordar si no lo asumimos dentro de la complejidad que encierra esa identidad como profesional y justamente esa identidad como profesor universitario. Hemos previsto responder ante el compromiso como miembros de la mesa amplia de profesores de la Universidad Surcolombiana, y justamente nos vamos a orientar en relación con, existe un PEU. El PEU es el Proyecto Educativo Universitario, que en algunos momentos lo hemos considerado como nuestra carta de cartas. Pero el PEU no se logra solamente con su formulación. Y además hay un plan de desarrollo institucional que de una u otra manera se ha convertido en el elemento básico para poder lograr los propósitos planteados en el PEI. En ese contexto es que queremos analizar algunas problemáticas relacionadas con el desempeño, ¿cierto? La labor y la identidad del profesor universitario. Decía el profesor Robinson, ¿cierto? Algunos aspectos relacionados con el hecho de enmarcarlo en un contexto que no nos permita y que debilite la idea de trabajar el 048 dentro de la gramática del 048, sino que consideramos que el 048 es uno de los elementos que hace parte del discurso regulativo de la universidad, pero que no es el elemento central porque se deriva, como lo anteriormente lo señalaba, de unas normas generales de la universidad. Estamos hablando de un estatuto orgánico, estamos hablando de un estatuto docente, estamos hablando del proyecto educativo universitario, del plan de desarrollo, y es en ese contexto donde queremos precisar algunos de los aspectos que nos permiten contar, ¿cierto?, con argumentos muy válidos para todos nuestros colegas qué es qué es un profesor universitario. Y de antemano le precisamos algo que también para animar la discusión. El profesor universitario no se identifica, ¿cierto?, con la función de dictar clase. Si hay unas notas misionales, si hay unos elementos constituyentes
¿cierto?, de la labor y de la entidad docente, ¿cierto? No solamente se puede restringir a algo que es predominante en la universidad colombiana, no en la universidad surcolombiana, en la universidad colombiana y me atrevería a decir en la universidad latinoamericana. Con el profesor Robinson hemos preparado una presentación que tiene que ver justamente con un diálogo de esa pregunta: ¿qué papel juega el profesor universitario dentro de esas normas generales? Esas normas generales, vuelvo e insisto, hablamos del estatuto orgánico, hablamos del estatuto docente y de aquellas que de una u otra manera pueden ser el horizonte de referencia a este 048, que no lo podemos convertir en un fin en sí mismo. Es un instrumento para, y ese para lo queremos precisar. Entonces voy a compartir pantalla, planteamos la presentación y vamos desarrollando cada uno de los elementos que nos permiten socializar con ustedes cuál es la mirada que tenemos en torno a la problemática que en este foro se está tratando. Bien, en cuanto empieza la presentación, me gustaría destacar que estos foros hacen parte, como ya lo venía diciendo el profesor Julio, el profesor Julián, el profesor Nelson, hace parte de una estrategia de divulgación, pero también de retroalimentación y discusión, ¿no? De lo que estamos tratando dentro de la comisión. Y precisamente este primer foro vendrá a alimentar lo que hemos llamado un documento teleológico, que va a alimentar entonces la discusión para ese posible acuerdo que va a sustituir al 048. Por ello la importancia de estar pues, dialogando con nuestros colegas, nuestras colegas, para poder entonces hacer esa retroalimentación y pues en la medida pues encontrar también las dificultades, las contradicciones que se han venido señalando y que también emergen de la aplicación y de la misma, del mismo uso que los docentes y los programas vienen haciendo. Hicimos un cuadro de concordancia entre la normativa tanto nacional como institucional, ese discurso regulativo, como lo llama el profesor Nelson, que nos deja ver que el 048 está en el medio del acuerdo 037 de 1993, que es el estatuto de los profesores, tal cual como se enuncia en dicho acuerdo, que va a ser posteriormente no sucedido, sino complementado por el acuerdo 010 de 2016, que adopta el proyecto educativo universitario. Es decir, estamos frente a dos documentos legales que están articulados al 048, pero vamos a ver cómo internamente lo están para poder decir por qué discutir entonces el PEU y cómo al discutir el 048 también estamos llevando a cabo una necesaria actualización de esa norma que ya está cumpliendo casi 30 años, que es el estatuto de los profesores. Y allí en la presentación también el profesor Nelson hablará de esa necesidad interna y también propuesta en algunos momentos. Y pues el plan de desarrollo que va a ser, digamos, el más reciente, el documento más reciente que está articulado con ello. Para ello, entonces, vamos directamente al Estatuto de los Docentes para ver un poco qué es lo que recoge el Acuerdo 048, que también lo recogió el 020, pero cada uno tiene un espíritu que está interpretando ese momento en el cual fue discutido y promulgado, ¿cierto? En el Estatuto de los Profesores se dice que ese estatuto tiene los siguientes objetivos: promover el mejoramiento del nivel académico de los docentes,
garantizar la estabilidad laboral, establecer políticas y normas sobre el ingreso, clasificación, promoción, estímulo, evaluación y sanción de los profesores de conformidad con las disposiciones legales. Establecer criterios que estimulen la producción intelectual o productividad académica individual y colectiva. Establecer normas y procedimientos sobre inclusión, permanencia y exclusión de los profesores en el escalafón. También los derechos y obligaciones recíprocos entre universidad y el cuerpo docente, ¿no? Y las reglamentaciones derivadas del régimen salarial. Es decir, como lo estaba explicando el profesor Julián en su anterior exposición, el 048 y el 020 han tratado de reunir el espíritu de este estatuto, ¿cierto? Tratando de interpretarlo en esa amplitud que presenta, pero con las necesidades y las discusiones que se dieron en su momento. Por ello, también hablamos del régimen de los docentes de tiempo completo, medio tiempo y catedráticos, que está, digamos, en el 048 podría haber una crítica a esa malla de tiempo que estaba medido tanto en unidades de créditos académicos, posteriormente se pasa a pensar en horas de actividad inherente o no inherente a la docencia, ¿cierto? Pero que al final acaba siendo o reflejando este artículo 6 del estatuto, ¿cierto? Debe estar dentro de esta propuesta. Allí, digamos que se entienden las actividades de la docencia, que van a tener que incluirse en el 048 y en el 020 también fueron incluidas, ¿no? Docencia, investigación, extensión y o administración, ¿sí? Y ya cuando vemos el 048 vamos a ver esa articulación y que también está en ese antecedente que es el acuerdo 020 de 2005, nos va a hablar entonces de esas funciones docentes, docencia, investigación, proyección social, que es la extensión, y lo administrativo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de esas 4 grandes funciones que podremos entonces verlas en el principio de la actividad docente, pero también acaba entrando en la lógica de la microadministración o de la rejilla de tiempos y actividades que acaba siendo también uno de los principales debates que hay, pero que precisamente lo que queremos presentar el día de hoy es entonces otros elementos que nos podrían llevar a pensar la actividad docente a partir de esos principios que ya viene enunciando el profesor Nelson en las primeras palabras. Entonces, esos principios que rigen la labor académica, recordemos entonces lo que nos decía el profesor Julián, y es cómo aquí se habla de labor académica, no se habla de descarga, ¿cierto? Se está hablando de una actividad continua que es múltiple y no solo está abocada a la formación o a la docencia. Y que en tanto empecemos a pensar cómo esa labor docente es diversa, también podremos pensar en un mejor acuerdo que no solo esté dado por las rejillas. ¿Mm? Entonces, a partir de ello, vemos entonces que el acuerdo, en esos principios, el acuerdo 048 nos está hablando que se regirá por la constitución política y el proyecto educativo universitario. Entonces, por eso viene la atención que en nuestra presentación queremos dar. Está tanto vinculado con el estatuto docente, el cual al ser reformado o al tener otro acuerdo que regule esa actividad docente, vamos a entrar entonces o en la interpretación o en la necesidad de cambio de dicho acuerdo, ¿sí? Y también estamos en la necesaria implementación, interpretación de lo que está consignado en el proyecto educativo universitario. Por ello, entonces, el profesor Nelson, en lo que sigue, va a presentarnos esa interpretación en relación directa con el proyecto educativo universitario y su implementación a través de el plan de desarrollo. Sí, algo que me parece importante eh, y lo señalaba y quiero insistirlo, es que el 048 es un instrumento, no puede convertirse en un fin. ¿Cuál sería la finalidad que en estos momentos podríamos ubicar?
Estamos hablando de esa autoevaluación y la reglamentación de la labor docente, pero entendiendo que la autoevaluación, y en esto quiero invitarlos también porque hacemos parte de los colectivos que están al frente de la reacreditación de alta calidad de la universidad, es que no lo entendamos como un documento, ni como un producto que hay que entregarlo a una instancia. Es que el proceso de autoevaluación es un proceso de adultez, es un proceso de madurez, ¿cierto? De mayoría de edad. Es señalar que muchas cosas se han propuesto y tendremos que ser absolutamente serios para señalar de esas propuestas cuáles se han logrado, cuáles no, por qué, qué debemos hacer. Entonces, en esta perspectiva, quiero llamar la atención cómo la autoevaluación y la acreditación de alta calidad, de una u otra manera, deben ser un referentes para regular el desempeño del profesor universitario. En ese sentido, ¿cierto? La autoevaluación tiene que darnos la oportunidad, con la acreditación, de un juicio moral, de un juicio académico, ético, político y social sobre los procesos. Y un juicio es una postura, es una toma de posición, porque no podemos hablar de que estamos acreditados de alta calidad y sin embargo cuando reflexionamos sobre la acreditación social de la institución, comenzamos a mirar unos intersticios, unas fisuras que nos dejan un tanto preocupados. Entonces yo quisiera llamar la atención sobre estos procesos y la responsabilidad que tenemos como profesores universitarios, y ya lo precisaré. Estamos hablando del PEU y entonces alguien diría, ¿por qué? Mire, insisto, el PEU es la carta de cartas de la Universidad Surcolombiana. Por eso los que estuvimos trabajando, un grupo dinamizador que aquí hacen parte muchos de los colegas, ¿cierto? Señalábamos que el PEU no se agota con su enunciación. El PEU como proyecto es algo por realizar, es algo que debe avanzarse, es algo que debe cristalizarse. Y si nosotros miramos con detenimiento, hay algunas preocupaciones en torno, por ejemplo, a la dimensión teleológica de la universidad. La misión que traía la universidad antes de la formulación del Acuerdo 010 de 2016 estaba muy orientada hacia la profesionalización, hacia la certificación, hacia la titulación. Pero si revisamos, ¿cierto?, algunos de los aspectos relacionados con la misión, ¿cierto? Hagamos un recuento muy rápido, una cartografía sobre la historia de nuestra institución. Y veíamos, sí, era Itusco. Y qué bello hablar de que hoy tenemos 51 años de edad, pero tuvimos un año. Y después tuvimos 10, y después tuvimos 20. Pero cuando tuvimos un año era el Itusco, viene todo un trabajo de desarrollo, no crecimiento, porque en estas 3 primeras etapas sí se desarrolló la universidad. No creció, se desarrolló. Y en eso nos dimos cuenta cuando hoy por hoy, en algunos momentos tenemos que insistir, nosotros fuimos cobijados por la sombra de la Universidad Nacional de Colombia. Si existe Universidad Surcolombiana, existe, ¿cierto? Porque hubo una decisión, pero esa decisión fue abrigada por nuestra universidad o alma mater del país. En ese sentido, es uno de los hitos de la Universidad Surcolombiana, es ese vínculo directo con la Universidad Nacional de Colombia. Pero además, dentro de los propios desarrollos está la creación de las diversas unidades operativas, Garzón, Pitalito, La Plata. Y además, dentro de estos procesos que se dieron con relación a toda la dinámica que hablaba de la necesidad de la acreditación, el reconocimiento y la certificación. Con esos antecedentes, ¿cierto? Podemos decir que hoy, 51 años, es un proyecto que está en construcción, pero es un proyecto que ya hay una serie de etapas que tienen que ser reconocidas, analizadas. No quiero parodiar a nuestro Nobel, pero insiste en la necesidad de recuperar la historia institucional. La historia institucional no es de hace 5 años. La historia institucional es una historia de hace 51 años que en más de una ocasión lo he planteado de una manera categórica.
fue un proyecto que tuvo que luchar por el reconocimiento de la sociedad neivana y de la sociedad huilense. No fue un proyecto que fue apoyado, ¿cierto?, decididamente en sus comienzos, fue una lucha. Por eso cuando se habla de la universidad que nació en la calle, es que nació en la calle. Y no es algo que de pronto María Vidal lo planteó. Es que en el himno de la Universidad Surcolombiana se narra cuál es la genealogía de la institución que hoy tenemos. Sobre ese aspecto también, ¿cierto? Tenemos algo que es importante y que necesariamente debemos reflexionarlo cuando estamos hablando de la identidad del profesor universitario. Es que hay un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo, también gestado por un grupo dinamizador, planteaba 3 principios no negociables, que eran, ¿cierto?, esa actitud recíproca de los diversos subsistemas, su interdependencia y su complementariedad. Entonces, nosotros advertimos con mucha preocupación la necesidad de evitar la desintegración de los procesos misionales. Y por ello es que se plantean los 5 subsistemas que hacen parte del proyecto educativo universitario, que se traduce y plantea como vehículo para su logro, ¿cierto?, el plan de desarrollo. Entonces tenemos el subsistema de formación, tenemos el subsistema de investigación, el subsistema de proyección social, el subsistema de bienestar universitario y el subsistema administrativo. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es la identidad y el compromiso del profesor universitario, tenemos que hacer alusión a las notas misionales de la universidad que tienen relación directa con la docencia, con la investigación y con la proyección social. Pero además, con una serie de subsistemas que forman parte del sistema general que es la universidad, que nos hablan de formación, de investigación, de proyección social, de bienestar universitario y de la administración. Es ahí, en ese horizonte de acción, que se juega la identidad del profesor universitario. En la historia de la universidad, ¿cierto?, los rectores que han, ¿cierto?, transitado por ellas, la mayoría, ¿cierto?, hemos sido profesores universitarios. Entonces, el profesor universitario también tiene compromisos con la administración. El profesor universitario tiene compromisos con la investigación. El profesor universitario tiene compromisos con el bienestar universitario. El profesor universitario necesariamente se identifica con la investigación. Entonces, primer referente para efectos de revisar lo que hoy está en discusión es que el profesor universitario no se puede reducir a su concepto de dictador de clase. Y si nosotros hacemos un análisis de cerca del 1.000.000 de profesores que hay en la universidad, tendríamos que recoger muy tranquilamente, con mucha argumentación, cuál es la tendencia hegemónica del desempeño del profesor universitario. Y habría que reconocerlo sin ningún rubor, ¿cierto? Ser dictador de clase. Es ahí donde el 048, ¿cierto?, entra a parametrizar, entra a definir tiempos por las actividades, y el gran problema que le está presentando al 048 es que hay actividades que no están contempladas en el 048. Entonces, el gran llamado que hacen en algún momento es, oiga, metamos esas actividades que en estos momentos no están contempladas en el 048. Y vuelvo a insistir, el 048 es un instrumento, no es el fin en sí mismo. En ese sentido, observen que estos subsistemas que hacen parte integral del sistema, ¿cierto?, Universidad Surcolombiana, y que constituyen el plan de desarrollo institucional, tienen políticas. Y esas políticas, de una u otra manera, tienen que ser desarrolladas a partir de lo siguiente, mis colegas. Siempre se ha discutido, y yo quiero ser absolutamente respetuoso con ustedes en este foro, ¿cierto?, ¿cuáles son los problemas esenciales de la universidad? Y lo digo con el mayor respeto. Elegir rector no es un problema de la universidad. Lo han convertido en problema de la universidad, pero no es un problema de la universidad. Los problemas de la universidad, trabajados
en un proceso participativo de cerca de 1.300 personas, profesores, directivos, estudiantes, egresados, comunidad, lo señalaban, ¿cierto?, desde esta perspectiva. ¿Cuál es la apropiación de la dimensión teleológica de la USCO? En estos momentos hay colegas que están laborando en la universidad y desconocen la misión, desconocen lo que se propone. ¿Cómo poder colaborar cuando yo desconozco hacia dónde quiero, ¿cierto?, orientar la organización? ¿Cuál es el papel fundamental que está desempeñando en la región? Ese es un problema. En este momento hay 27 instituciones de educación superior en la región surcolombiana, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el posicionamiento que tiene la Universidad Surcolombiana? Que sea la más antigua no está diciendo que sea en un momento dado un elemento de diferenciación. Las TIC y las comunicaciones. Ahorita en este tiempo nos hemos dado cuenta de que efectivamente había un macro problema que lo detectamos en el 2014. La estructura orgánica, la planta física y los recursos. Mis colegas, si ustedes miran la fecha en la cual se elaboró el estatuto orgánico de la universidad, si miran el del estatuto docente del 93, estamos con 28 años con nuestro estatuto docente. Más de uno de ustedes aquí presentes, ¿cierto? Estaban en estos momentos, mis colegas, ¿cierto? Iniciando su primaria o iniciando su secundaria. 28 años transcurridos no da la posibilidad de reglamentar y regular, ¿cierto?, la identidad, el desempeño y el compromiso y la responsabilidad de los docentes. El liderazgo y la democratización de los procesos de planeación, dirección, control. Entonces alguien dice, pero es que la universidad no sabe hacia dónde va. Nosotros, ¿cierto?, en el plan de desarrollo le planteamos, producto de la discusión y producto del análisis, la necesidad de asumir estos 5 macroproblemas, que si lo revisamos a la luz de la realidad actual, hay una buena impresión de que esos problemas siguen siendo vigentes. Y observe que no es el problema de elegir rector, eso es secundario, pero que lo hemos convertido en fundamental y hemos olvidado muchos de los procesos que se han venido desarrollando. Sobre esa base, quiero llamar la atención en algo muy importante para poder lograr la identidad de nosotros como profesores universitarios. Es que hay una misión y deliberadamente, ¿cierto?, se ha subrayado algunos de los elementos que nos plantean el reto como proyecto. La Universidad Surcolombiana es un proyecto en construcción. No se ha llegado a su punto final, no llegará porque todo proyecto, el caso nuestro, como estos proyectos de vida que nos acompañan es algo que nosotros tratamos de señalar, ¿cierto? Cómo lograrlo paulatinamente. Formación integral, humana y crítica de profesionales e investigadores, no de profesionales. Y no se puso profesionales y investigadores porque no lo permite la gramática. Entonces viene la pregunta, de los 25 o 28 programas de pregrado, ¿cuáles son las reestructuraciones curriculares que se han hecho? 2014 tiene vigencia esta misión para responder a esa formación integral, humana, crítica de profesionales e investigadores. Ahí está el reto. ¿Cuáles son las reestructuraciones curriculares? Que era la discusión que dábamos con relación al 1330 que recién se planteó el análisis. Si hay una integridad institucional, si hay una solidez institucional, que vengan todas las normas que consideren pertinente que el proyecto es tan fuerte y tan robusto que dialoga con las normas. Y no de que cambiemos porque apareció otra norma. Y vivimos en función de que aparezca una norma y cambiamos. No, la solidez de una institución se da en el sentido de que tiene una integridad institucional. Estamos hablando, y sigo subrayando, su accionar será orientada por la ética cívica. La ética, mis colegas, ¿cierto? Que a más de uno nos genera hoy una gran preocupación de cómo es entendida la ética en un momento dado. El diálogo multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el pensamiento complejo. Entonces resulta que yo quiero llamar la atención sobre cuál es el compromiso del profesor universitario.
El compromiso del profesor universitario tiene que ver, en el caso de la Universidad Surcolombiana, con estas responsabilidades derivadas de la misión de la universidad. Entonces ahí no nos está diciendo en la misión que la universidad tiene que certificar y tiene que graduar a profesionales, a especialistas, a magísteres, a doctores. La misión no lo dice. La misión está planteando otra serie de procesos. Es ahí donde yo debo partir para definir, oiga, ¿qué es un profesor universitario? Porque mire el compromiso tan grande que tenemos en la misión y esto nos permite no sacar el 0,48, ¿cierto? Y para plantearlo por otro 0,49, es cómo regulamos nuestro compromiso como profesores universitarios de cara a esta misión de la institución. La visión, observen mis colegas, a 3 años nos quedan. De nosotros tenemos que ser reconocidos, ¿cierto? Como la líder, como ese proyecto fundamental que tiene que ver con, ¿cierto?, la formación de investigadores, que ahí hay un primer elemento importante para identificar la labor y la responsabilidad del profesor universitario. Si en la visión señala, ¿cierto?, que vamos a formar investigadores, ¿quién forma a los investigadores? Pues los investigadores. Entonces, ahí cuál dictadura de clase, ahí cuál parametrización, que en estos momentos se tiene, qué actividad, entonces le damos 20 horas, 50 horas, un cuarto, no tiene sentido. Tendríamos que mirarlo desde la perspectiva de que mire lo que nosotros nos comprometemos a hacerlo. Estamos hablando de la sustentabilidad ambiental, de la equidad, de la justicia, del pluralismo, de la solidaridad, del respeto por la dignidad humana. Eso de una u otra manera debe ser algo dentro de la visión de nosotros como formadores, tener en cuenta que el profesor universitario tiene que jugarse en estos horizontes. Y en ese sentido nos vamos a dar cuenta que es muy posible revisar desde otra mirada y desde otras ópticas cómo vamos a regular, ¿cierto?, ese compromiso que el profesor universitario tiene dentro de su formación, que está plasmado en la dimensión teleológica de la institución. Principios. Mis colegas, estos principios son el elemento central, es el principio, el ADN de la institución. Ser autónomos, ser demócratas, manejar desde la perspectiva epistemológica nuestras formas de actuar, de ser, de andar, de sentir, ¿cierto? Trabajar la inclusión, la sostenibilidad, la pertinencia. Entonces estos principios no pueden ser aludidos como una parte que debe estar dentro del documento que señala cuál es el... No, esto es lo que debe orientarnos. Entonces, si estamos algunos defendiendo la Asamblea Constituyente Universitaria, es porque consideramos que hay todos unos elementos ahí recogidos para poder hablar de cómo llevar y plasmar estos principios. El principio del conocimiento, el principio de la autonomía, el principio de la democracia, de la sostenibilidad, de la inclusión, de la pertinencia. Sobre esa base, observen que aquí deliberadamente lo planteamos con el profesor Robinson, ¿cierto? Y a los colegas de la mesa y a todos en nuestra condición de partícipes de este foro, de que en estos momentos existen políticas, están en nuestro PEU. Lo que pasa es que no se logra con la sola enunciación. Entonces miremos políticas de formación, las partes pertinentes. Habla de posgrados, posgrados de formación avanzada, de habilidades y capacidades éticas ciudadanas, de integralidad, libertad de cátedra y de aprendizaje, de trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, de la autoevaluación como cultura formativa. Es de esas políticas que podemos tener referentes para definir cuál es el compromiso del profesor universitario. Porque alguien podría decir, es que yo no sé cuál sería, ¿cierto?, los lineamientos en torno a ese subsistema de formación. Aquí están las políticas. Estamos hablando, ¿cierto?, de los procesos de capacitación, actualización y perfeccionamiento. Estamos hablando también en estas políticas de formación de las políticas de investigación, como subsistema misional, y está planteando solución de problemas regionales.
articulado a las líneas de ciencia, tecnología e innovación de la universidad, del sur del país, del Alto Magdalena y del macizo colombiano. La cadena formativa en investigación de redes, grupos y semilleros, los incentivos, infraestructura y recursos institucionales. Entonces alguien llega, ¿cierto? Y dice, no, es que me ha tocado la responsabilidad de la investigación, pero no sé a dónde orientar el proceso. En el PEU están planteadas las políticas de investigación, pero no con la sola formulación se logran. Entonces, esas políticas también es referente para definir cuál es el compromiso y la identidad de un profesor universitario. Entonces, tengo políticas de formación, tengo políticas de investigación, políticas de proyección social, la internacionalización, regionalización, las diversas formas de articulación, la promoción y defensa de la identidad cultural, regional, nacional. Las facultades y unidades responden a las necesidades del contexto. En todos los documentos que se elaboran para justificar la creación o apertura de un programa, casi en todos, transversalmente se señala que se están respondiendo a las necesidades. Estamos hablando de la necesidad de no trabajar solos, entonces las alianzas, como universidad pública oficial o estatal, pues relacionarnos con el Estado, con el sector privado y la empresa, con los que sean. Y están las políticas de proyección social. Políticas de bienestar universitario. Observen algo muy importante que el plan de desarrollo y el PEU lo contempla. El bienestar universitario no puede ser leído desde su condición y naturaleza asistencial. El bienestar universitario es un elemento estructural en la dinámica y el profesor universitario de una u otra manera se identifica, se define, se juega en ese campo del bienestar universitario. Como proceso estructural, ¿cierto? Tiene que ver con el proyecto de vida, tiene que ver con ese anhelo, con ese deseo, con ese elemento que nos permite hablar de prospectiva, tiene que ver con la salud, tiene que ver con ese medio universitario donde los proyectos de vida se conjugan. En ese sentido, viene algo muy importante, ¿cierto? ¿Cómo entendemos ese bienestar universitario? Que también en algunos espacios hemos hablado y dialogado con las organizaciones estudiantiles, que el bienestar universitario no es el bienestar estudiantil. El bienestar estudiantil forma parte del bienestar universitario, pero también el bienestar de nosotros, ¿cierto? Los profesores universitarios, de los trabajadores, el personal administrativo. Tienen toda una serie de trabajos con relación a las estrategias administrativas, ¿cierto? Derivadas con esa interacción creativa con los procesos misionales, el desarrollo armónico de las facultades, de las unidades operativas o sedes, la ampliación y diversificación e integración de fuentes de financiación, la elaboración de presupuestos, ¿cierto? De ese músculo financiero que garantiza que muchas de las cosas no queden solamente en la enunciación. Entonces, deliberadamente planteamos, mire, aquí están 5 políticas de 5 subsistemas que forman parte del plan de desarrollo de la universidad, que se ha convertido en la estrategia esencial de poder consolidar nuestro PEU. Es ahí donde tenemos que beber de muchos argumentos para poder determinar el compromiso y la responsabilidad del profesor universitario y minimizar, casi que invisibilizar esa idea de que el profesor universitario es sinónimo de dictador de clase. Hay un elemento importante sobre los lineamientos pedagógicos, mis colegas. Hoy todo el mundo está hablando de que cómo respondemos al 1330 y el 1330 dice que los resultados de aprendizaje y que tenemos que hablar del input, ¿cierto? Del output. Entonces la pregunta que se hace, pero si nosotros tenemos una carta de cartas que es el PEU, ¿por qué no lo llevamos a cabo? ¿Cierto? Entonces estamos hablando de los lineamientos pedagógicos, ¿cierto? Que no nos dicen trabaje por competencias. No nos dicen, mis colegas, estamos hablando y si revisan el PEU, plantean lineamientos, incluye ese concepto de competencia. Entonces los docentes universitarios no podemos, ¿cierto?, asumir el fetiche de la competencia
para orientar nuestras labores desde la competencia, cuando nosotros estamos hablando de esa interacción humana, social, intencionada, de esos procesos democráticos, etcétera, todos los principios. No hay en el proyecto educativo universitario una orientación que diga que se debe trabajar desde una sola perspectiva pedagógica. Se habla de lineamientos pedagógicos, ¿cierto? Podemos asumir algunos elementos como institución educativa de carácter pública, ¿cierto? Formación humana, con la perspectiva dialógica, crítica, respetuosa, sobre la participación deliberativa, sobre los saberes interpelados por la ética, y algo, mis colegas, que es necesario que lo entendamos para poder definir. Con Maldonado se trabajó un seminario en la Escuela de Formación Pedagógica, pero también vale la pena hablar de qué es la complejidad, qué es el pensamiento complejo, que es un elemento característico en un momento dado de nuestra misión. Y en ese sentido, ¿cómo no definir nuestra identidad y nuestro compromiso como profesores universitarios desde la perspectiva de lo que está planteando en el proyecto educativo universitario? Están planteando, ¿cierto?, que trabajemos sobre problemas y en algunos desarrollos y posiblemente en otros espacios podemos decir cómo es posible y cómo se ha venido trabajando desde esta perspectiva problemática, ¿cierto? Estamos hablando del componente básico del aprendizaje. Entonces hay toda una serie de elementos que si nosotros analizamos uno, por tiempo y con ganas de que haya discusión, no me dedico a ello, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta, mira, hay muchos referentes para definir, ¿cierto? Mi identidad como profesor universitario y desde esa perspectiva también definir cómo vamos en un momento dado a garantizar que esos compromisos se puedan desarrollar. Pero insisto en algo que me parece importante y lo dejo para efectos del foro. La parametrización es homogenización. La homogenización, ¿cierto?, es conculcar la identidad. Cuando yo evito hablar de la singularidad, de la especificidad, ¿cierto?, de la pertenencia social, de la pertenencia académica y generalizo, ¿cierto?, estoy borrando, estoy desidentificando. Y es la necesidad que nosotros como profesores universitarios nos identifiquemos. Y esa identidad tenemos que beber en ese, ¿cierto?, frondoso río que es nuestro proyecto educativo universitario, como lo han hecho muchas instituciones y que lo vienen haciendo. En esa medida, me parece que es muy importante, mis colegas, y es la intención que tenemos desde la mesa amplia de profesores de la universidad y conjuntamente con el profesor Robinson, de plantear estos puntos de vista para simple y llanamente alimentar la reflexión y discusión sobre estos aspectos que nos parecen primordiales. Yo dejaría ahí. Muchas gracias, profe Nelson, por su intervención y al profe Robinson también por su intervención. Eh, Precisamente parte del ejercicio es este, ¿no? El poder, cómo a la luz de la estructura teleológica de nuestra universidad podemos leer el sentido y la identidad del ser profesor universitario, ¿no? Ya el profesor Nelson hacía precisamente un planteamiento en términos de decisiones, el profesor Robinson también hablaba de ese marco normativo en el cual nos movemos y los sentidos que se establecen desde allí. El propósito ahora es precisamente un poco escuchar a los participantes, a las participantes que están también aquí, profes, comentarios, sus reflexiones, porque son estas reflexiones y este ejercicio ampliado el que queremos empezar a recoger también y nutrir las relatorías que desde la mesa de concertación queremos estar desarrollando y estableciendo. Por aquí ya veo una mano levantada, creo que es la profe Catalina. También tiene la mano levantada, entonces profe Catalina, profe Julián, tienen la palabra. Profe Catalina, primero.
Creo que tiene problemas con el micrófono. Si quiere, profe Julián, ahí resuelve el problema con el micrófono. Bueno, gracias. Voy a ir moviendo la discusión hacia un poco más, hacia elementos pues, más de debate. A mí me gustaría pues, dar algunas opiniones o impresiones de, digamos, del proceso y de lo que hemos visto en alusión a la intervención del profe Nelson. Digamos que tenemos el PEU y nadie lo niega y es un ideal, pero necesitamos que en la universidad se levanten líderes que cumplan esa misión. Particularmente los decanos en el consejo académico deben estar en pro de liderar esos propósitos de esa misión, porque al final los decanos son los que representan el consejo académico. Mientras la dimensión administrativa de carencia, porque somos una universidad carente, hay que reconocerlo, sea digamos, lo que prima. ¿Ya? Digamos que es difícil desmarcarse de la tradición, más cuando hay una cantidad de temores que son razonables en la labor académico-administrativa. Porque ya cuando entramos en cuestiones presupuestales y en la ejecución de acciones, pues al final ellos son los que tienen que responder, inclusive con su patrimonio. Entonces, ¿cómo generar líderes? ¿Cómo gestar un movimiento hacia la generación de acciones que cumplan esos propósitos del PEU? ¿Ya? Más allá de estar solucionando problemas coyunturales, problemas urgentes y nunca tratando lo importante. Yo hacía un comentario en un consejo que me parecía muy preocupante, que nosotros aprobáramos un presupuesto o que nos presentaran un presupuesto de entrada deficitario y pues simplemente aludiendo nuevamente a la tradición y que siempre ha sido así, que después se hacen los movimientos, que no había problema. Entonces, ¿qué significa eso? Que simplemente todas las cuentas que hacemos son cuentas alegres, románticas, porque al final todo lo que se proyecta y se presupuesta va a terminar moviéndose a otro lado por necesidad. ¿Ya? Hay unos propósitos muy loables ahí, pero entonces necesitamos líderes que muevan esos propósitos. Y, digamos, con un sentido de la realidad en la que estamos. Porque, pues, digamos, una cosa es el ideal, otra cosa es la realidad donde estamos. Estamos en la realidad donde la sociedad nos reclama un servicio y es principalmente ese servicio mediante el cual nos mide. Ese servicio es el impacto que ejercemos en la sociedad. No solamente la docencia, como dice el profe, sino que el servicio que le prestamos a la sociedad. Y para ejercer ese servicio, tenemos que reconocer que existen unos recursos y esos recursos son finitos. Recursos de tiempo, recursos de espacio, recursos presupuestales. Y que pues, en la medida que esos recursos no sean transparentes para los líderes que quieren lograr acciones, es muy difícil. No es sino que le pregunten a una persona que quiera hacer investigación. ¿Ya? O el caso, por ejemplo, que mencionábamos, el caso de los doctorados y liderar un doctorado en la universidad, pues volviendo a un caso del consejo académico. ¿Ya? Entonces, desafortunadamente en la administración existen esas presiones que mientras no se hagan transparentes en las discusiones y le permitan a los líderes moverse y generar acciones en pro de cumplir esa misión, pues es un poco difícil. Ya lo dice, pues, o sea, acciones son amores y no buenas razones. ¿Cómo transformar toda esta serie de intenciones en acciones? Más en un contexto cultural donde
la resistencia al cambio es muy grande porque la tradición es cómoda, ¿no? La tradición es muy cómoda. Estas grandes transformaciones exigen, por ejemplo, del, del liderazgo que ejercen los jefes, los directores. Si nosotros realmente queremos manejar con mayor libertad nuestra labor docente, pues también significa que el ejercicio de liderazgo va a tener que ser muy diferente, ¿ya? Los procesos conciliativos para poder llegar a acciones puntuales y que esas acciones tengan recursos garantizados, que no sean solamente buenas intenciones. Entonces, hay un montón de intenciones y que uno las ve en desarrollo. Entonces, queremos más revistas, pero entonces no le podemos dar tiempo a la gente para revistas. Alguien quiere contribuirle a la sociedad con un proyecto y formar, digamos, un nuevo museo, alguna cosa. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Una editorial, cómo se mueve una editorial. Y así podríamos mencionar, solo por mencionar intenciones o propósitos que son necesarios, pueden ser muy necesarios hoy y que no estamos viendo los de mañana, ¿ya? Digamos, para la sostenibilidad. Entonces, para la sostenibilidad necesitamos crear un gran consultorio tecnológico para que le ayude a todas las empresas a manejar la sostenibilidad. Listo, yo tengo la bandera de la sostenibilidad de la Universidad Surcolombiana, yo soy doctor, experto, investigado, tengo trayectoria, tengo las redes, vamos a gestar el gran centro de consultoría y de asesoría para transformar la industria colombiana, regional, mundial hacia la sostenibilidad. ¿Con qué recursos cuento? ¿Ya? Entonces, ese es el gran debate que hay mucho temor a hacerlo abiertamente y a plantearlo y arriesgarse porque implica un riesgo en todos los sentidos, ¿ya? Que afronten esos grandes retos, ¿ya? Entonces es cómo gestamos líderes que generen acciones racionales. ¿Qué significa? Sí, con muy buenas intenciones y con mucha visión, ¿ya? Pero que estén basados en una racionalidad, basada en esos principios y en los valores que mencionábamos, ¿ya? Gracias. Entonces ese es el reto que quería mencionar. Vale, profe Julián, muchas gracias. No sé si la profe Catalina pudo resolver el problema de audio que tenía. ¿Sigue conectada, profe Catalina? Vale, profe, no hay problema. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Mientras alguien quiere hacer alguna intervención, voy leyendo los comentarios que se han venido planteando tanto en la página de Facebook como aquí en el chat. Por un lado, tenemos aquí un comentario del profesor Diego Pérez que dice: hola, buenas tardes, un saludo a los panelistas y a los compañeros conectados. Celebramos este espacio y esperamos más transferencia y socialización de la gestión de nuestro representante docente al Consejo Académico. Tenerlo en este evento es un buen inicio. Arnulfo nos dice: la labor docente también es creadora. También el profe Carlos Arnulfo dice: el número de estudiantes también sería bueno tenerlo en cuenta en esa fórmula, pues no es lo mismo estar a cargo de 12 estudiantes que de 50. La profesora Alexandra Uribe menciona: saludos a todos, importante espacio para abrir la discusión sobre la docencia en la universidad. Sería importante que en los otros espacios se incluyan panelistas que sean ocasionales, visitantes o catedráticos con ponencias o reflexiones. Y William Villegas dice: el profesor universitario de la USCO debe estar comprometido con la democratización de los escenarios de decisión, con la entrega pedagógica dentro y fuera de las aulas, con el acompañamiento en las luchas estudiantiles y los procesos de movilización. Hashtag constituyente universitaria, hashtag matrícula cero. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario o reflexión a partir de lo que se ha venido escuchando? Pues tienen la palabra, no veo otra mano levantada. Aquí hay un comentario por parte del profesor Juan Carlos Acevedo. Dice: está muy clara la tesis de los profesores Nelson y Robinson
en el sentido de tener el PEU y el proyecto, el plan de desarrollo institucional y los aspectos misionales de la USCO como referentes claves en la construcción de la identidad del profesor de la USCO. Ahora bien, para ello se requiere un liderazgo universitario comprometido con esa visión y esa misión con el PEU. Para entender esto mejor, para vivirlo, incorporarlo, debemos hacer la crítica seria y fundamentada de la visión neoliberal sobre, que ahí quedó incompleto, está la parte completa en el... si Miguel nos ayuda allí complementándola. ¿Alguien más quiere hacer algún tipo de reflexión, comentario, eco sobre lo que se ha venido planteando, sobre estos ejercicios que venimos desarrollando sobre los foros de discusión, sugerencias para estos ejercicios, para que sigamos alimentando eso? Mañana vamos a tener la mesa de trabajo de discusión precisamente sobre estos elementos, donde la idea es llevar como unos primeros elementos de síntesis, de relatoría sobre esto que venimos discusiones. Complemento, crítica seria y fundamentada de la visión neoliberal sobre la universidad pública, la tarea del profesor universitario. Esa visión está presente días, está en el ambiente, en el día a día, y hay que desnudarla, contrastarla. Ese sería un buen tema de reflexión, cómo se define la política y la concepción de la política neoliberal y de la política de Estado con respecto a la identidad y la tarea y el quehacer del profesor universitario. Bueno, ahí hay un planteamiento de debate también, mencionaba un poco al inicio, que se ha discutido aquí, cómo precisamente con esas políticas educativas que están enmarcadas en una dinámica económica mundial, atraviesan como tal el sentir, el pensar y el hacer del profesor universitario, y por ende también la identidad del profesor universitario. Y en la USCO pues no estamos exentos de ese ejercicio, y por ello vienen las discusiones con el contexto internacional y nacional, precisamente para comparar esas realidades que se vienen trabajando allí. Bueno, aquí viene esa visión, está presente todos los días, está en el ambiente tal, bueno, lo que veníamos conversando ahora. ¿Alguien más quiere hacer algún tipo de comentario, reflexión, eco? Recordarles, profes y compañeros y compañeras que están asistiendo a este espacio, que en 8 días estaremos hablando sobre el contexto nacional. Estaremos invitando a 3 universidades del orden nacional que nos van a compartir algunas reflexiones, cómo ha sido su experiencia también frente a estos debates, frente a estos procesos en sus universidades, para que nos pueda servir también de contexto, de referencia, de problematización también sobre nuestras acciones, y que nos permita también tener un análisis del contexto nacional acerca de quién es el profesor universitario en Colombia, ¿no? También que cada 8 días vamos a hacer los foros durante todo este mes hasta el 2 de marzo a las 6 de la tarde, los martes a las 6 de la tarde. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas para ese espacio. Los miércoles vamos a estar en la mesa de concertación de 4 a 6. Allí hay unos delegados, pero no es un espacio cerrado. Quienes quieran participar también, que puedan llegar. Ahí vamos a estar ya construyendo las propuestas, recogiendo relatorías sobre esto que venimos trabajando. Entonces, hacerles y recordarles esa invitación. No sé quién más quisiera levantar la mano, hacer algún tipo de comentario de cierre. Si no tenemos más intervenciones, pues profes, creo que efectivamente la tesis de, como lo mencionaba el profesor Juan Carlos Acevedo, ha sido clara. Profesor universitario, el quehacer del profesor universitario tiene que ir en coherencia con el proyecto educativo universitario y con el plan de desarrollo institucional. Y eso requiere unos liderazgos particulares que posibiliten la apropiación de este ejercicio en la práctica docente, como lo mencionaba también el profesor Julián, y que efectivamente ese ejercicio y esos sentidos que están en coherencia con el proyecto educativo universitario, pues no son ejercicios que tienen que estar pensados en un punto de instrumentalización. Creo que el acuerdo 048, y eso lo mencionaba el profe Nelson hace un momento, no es un fin en sí mismo, no es cumplir con un proyecto de acuerdo, sino que estamos pensando cuál es el sentido de ser profesor en esta universidad que es pública, que es del sur de Colombia y que tiene más de 50 años, ¿no? En ese marco es que tenemos que precisamente pensarnos el ejercicio docente, pensarnos la identidad universitaria, y creo que ese es uno de los retos fundamentales, y por lo tanto las normatividades que de allí se deriven tendrán que ser coherentes con ese ejercicio, ¿no? Entonces creo que es importante tener esas claridades también en ese punto. Entonces, creo que aquí ya hay unos elementos planteados. Creo que estamos precisamente en un ejercicio de diálogo intergeneracional muy importante. El profe Nelson hablaba precisamente de la dinámica de más de 28 años que tiene este estatuto docente, ¿no?
algunos nos encontrábamos precisamente en primaria en esa época, y precisamente en esa época otros estaban pensándose la universidad en una coyuntura específica. Creo que ese diálogo intergeneracional que hacemos en este ejercicio es fundamental para proyectar esa universidad que viene, esa universidad del porvenir que hemos mencionado algunos en otros espacios y en la cual el sentido docente es fundamental. Aquí hay un complemento de lo que menciona el profesor Juan Carlos Acevedo, lo que creo que podemos cerrar muy bien este ejercicio, que dice, hay una dimensión política y ciudadana del profesor universitario que está implícito en la misión cuando se alude a justicia, democracia, sostenibilidad, solidaridad. Parte de ese problema se refiere a la desfinanciación de la universidad pública. Junto a los estudiantes y a la sociedad civil debemos unirnos con la defensa de la universidad pública por la financiación suficiente de la misma. Y para eso los profesores debemos participar, organizarnos, ser activos, no ser indiferentes, no ser apolíticos, lo que no significa militar en partidos y movimientos. Bueno, el profe también coloca allí un tema de debate sobre la dimensión política del profesor universitario, con la cual también iniciábamos hace un momento. Creo que hay varias aristas por donde comenzar. En este primer instante es la invitación a revisar de nuevo, a releer de nuevo, a habitar el proyecto educativo universitario. El proyecto educativo universitario no es solo un documento, es una forma de habitar la universidad, es una forma de habitar este territorio, y creo que ese es el reto fundamental que tenemos allí. Cómo incorporarlo, cómo tenerlo en ese sentido y seguirnos encontrando para seguir discutiendo en este diálogo intergeneracional de profesores de la Universidad Surcolombiana sobre el sentido de la universidad y del ser profesor universitario. Yo creo que ahí con eso recogería, le cedo la palabra a los profes Nelson, Robinson y Julián para que brevemente podamos hacer un cierre de este primer foro y extenderles la invitación a todos y a todas para los siguientes encuentros que vamos a tener de discusión sobre la reforma 048. Profes, la palabra para cerrar este primer foro de discusión. Gracias, señor vicerrector. Yo finalmente quisiera invitar de manera muy fraternal a mis colegas para que participemos de esta discusión y de este análisis que realmente nos permita contar con insumos y elementos para tratar de rescatar nuestra dignidad, ¿cierto? Y nuestro compromiso como profesores universitarios. Insisto en algo que no es gratuito. En estos momentos es vigente en la Universidad Surcolombiana un modelo pedagógico de transmisión. Y en ese modelo pedagógico de transmisión hay unos roles: el profesor que sabe, el estudiante que no sabe y el discurso que de una u otra manera intenta relacionarlos. ¿Por qué si miramos los lineamientos pedagógicos del PEU, no entramos a interpelar ese modelo pedagógico y a responder por lo que en un momento determinado está planteado en la misión? Yo quiero llamar la atención, y con esto finalizo, que eso, tanto el PEU como el plan de desarrollo, fue un proceso participativo, democrático, un proceso de consulta. Eso es legítimo. Y la legitimidad la podemos seguir, ¿cierto?, profundizando con nuestra participación, con la posibilidad de intercambiar opiniones así no sean concordantes, que hayan diferencias, pero con un propósito fundamental: consolidar el proyecto de Universidad Surcolombiana. Entonces, la invitación está abierta. Muchos de los planteamientos son materia de discusión y bien recibidos los comentarios, las dinámicas, pero sí llaman la atención a que no nos marginemos, porque finalmente lo que determine en un momento determinado nos va a impactar. Y qué bueno que nos impacte de una manera lo más, cierto, proactiva y asertiva posible. Muchas gracias. Muy bien, yo quisiera cerrar este primer foro recordando, pues, como empezamos, ¿no? Esto va a ir a un documento teleológico que también me pone a pensar en lo que mencionaba el profesor Juan Carlos Acevedo, ¿cierto? ¿Cómo se hace la política o las políticas o cómo se aplican en tiempos neoliberales, ¿no? Y cuando colocábamos las normas no era precisamente para mostrar solamente un marco normativo que nos amarra, sino es pensar en el ejercicio de la autonomía
dentro de un marco, ¿cierto? Es esa, como lo llaman algunos, esa mayoría de edad, pero entendiendo el contexto en el cual se ejerce esa autonomía. Y allí creo que la reforma al 048 obedece a pensarse eso que nos precede frente a una discusión diversa como la que estamos dando, ¿cierto? Cuando uno lee el 048 mira o ve esos momentos de discusión, porque se relata dentro del 048, se socializó, el sindicato de docentes ASCU participó en su momento, diferentes momentos de esas discusiones, y hoy estamos en una universidad que también ha cambiado inclusive desde el 048, no solo desde el estatuto docente, donde vemos mayor participación de los docentes agrupados en grupos de interés, de defensa de los profesores como clase trabajadora, de los profesores como políticos que ejercen la racionalidad, que reivindican su labor, como lo hacemos también en la mesa amplia, en apertura y diálogo con la dirección de la universidad, ¿cierto? Ahí abriéndolo a este diálogo con nuestros pares y nuestras pares. Entonces, vemos como yo lo nombraba, el espíritu de cada uno de estos acuerdos también nos muestra una universidad que está allí discutiendo y siempre pensándose tanto con sus estudiantes como con el contexto externo que pareciera que está por fuera, pero también está contenido en lo que es el ser docente. Es eso. Bueno, para cerrar me gustaría decir que el gran reto es encontrar las formas, los cómo, o sea, cómo llevar a cabo la dinamización de estos procesos y de los propósitos también, porque vivimos en un contexto muy complejo donde convergemos entre muchas culturas, muchas disciplinas, y que esa convergencia genera otra nueva cultura, una cultura que de pronto tenemos que derrotar, que es la cultura de la resistencia al cambio, la cultura de la apatía, la cultura de la desconfianza en torno a todo lo que se plantea. Entonces, tenemos que reconocer que estamos embebidos en una cultura que ya es multicultural, multilateral, multidisciplinaria, pero que engendra una cultura que amalgama toda esta multiculturalidad, que de pronto no es la más conveniente para el desarrollo de la universidad y no es la más conveniente para resolver los retos actuales y futuros, que pues sobra hablar de ellos porque son palpables y evidentes, no solo para la Universidad Surcolombiana, para toda la universidad en el mundo, pero con unas características muy particulares y de pronto mucho más gravosas para la Universidad Surcolombiana. Entonces, ¿cómo romper esa cultura donde permanecemos en una zona de confort, donde inclusive un argumento X que puede ser muy valioso, un potencial de la universidad se convierte en una excusa para simplemente resistirme a transformarme o a solucionar un problema? O sea, la resistencia es valiosa, es importante, pero no la resistencia a solucionar un problema que me está matando. ¿Ya? Entonces, si yo me resisto por resistirme, aun cuando estoy enfermo y a punto de morir, ¿de qué me va a servir? ¿Ya? Entonces, ese es el llamado que yo hago a la racionalidad. ¿Ya? Sí, resistámonos, pero siendo conscientes de dónde estamos, la realidad y de, obviamente, las evidencias que tenemos de futuro. ¿Ya? Escenarios futuros hay muchos y nadie tiene certeza de qué va a pasar, pero tenemos que en algún momento hacer una apuesta de cómo nos vamos a mover. ¿Ya? Y para eso requerimos construir en medio de esta gran diversidad unos consensos de unos mínimos de unos cómo, porque yo creo que de propósito, como dice el profe Nelson, ya lo tenemos. O sea, ya hicimos un gran avance en
ponernos de acuerdo en hacia dónde queremos ir, pero no hemos puesto de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Y hay unos grandes retos de una dimensión que, por ejemplo, en este espacio no está representado, que es la dimensión administrativa, legal, que pues al final pues, es parte de la realidad. ¿Ya? Nosotros no vamos a poder definir unos cómo que vayan en contra, por ejemplo, de la ley. ¿Ya? Entonces yo creo que esa dimensión siempre tiene que estar acá. Pero no es el fin en sí mismo, como dice el profe. No es el fin. Simplemente es un marco que nos envuelve y nos restringe, pero pues tenemos que encontrar cómo darle la vuelta, es como el agua, ¿ya? Encontrar el camino para avanzar y seguir en la dirección que nos proponemos, ¿cierto? De encontrar pues es el océano hacia donde queremos ir. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, profe Julián, también, profe Robinson, profe Nelson, a todos los profes que se vincularon aquí a través de también del Facebook Live, más o menos unos 40, 45 profesores. Aquí estuvieron entre 16 y 20 profesores conectados, en el Facebook Live aproximadamente 30 profesores conectados. Bueno, es un número de 40 profesores, 40 integrantes de la comunidad académica de la surcolombiana. Creo que el propósito es poder seguir aumentando esta participación y evidentemente este video mañana quedará colgado en YouTube y lo vamos a seguir rotando para que la comunidad académica conozca que iniciamos con estas discusiones, vamos a seguir con estas discusiones y que podamos seguir avanzando. De nuevo, gracias a todos, a todas, que tengan una muy feliz noche y seguimos precisamente en diálogo y en construcción. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche para todos. Gracias.